Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la UNAM. Estamos muy felices por presentarles el libro Anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes, de la creadora Cecilia Appleton, directora de la compañía Contradanza. Contaremos con la presencia y comentarios de los maestros Alicia Sánchez, Javier Contreras, Margarita Tortajada, y tendremos los testimonios de Francisco Muñoz e Isaí Appleton, integrantes de la compañía Contradanza. ¡Comenzamos! Ahora sé que escribir un libro no es solo un acto inmediato de accionar las ideas, sino es una complicidad con uno mismo, con su intimidad. Cuando decidí escribir La danza de los cisnes sobre este proceso, y al final quedó el libro de Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, la primera voluntad que tuve fue el haber sido parte de un colectivo de trabajo que durante 3 años habíamos estado inmiscuidos en las emociones, en las conexiones filosóficas de un quehacer que se daba en el día a día, con muchísimas vertientes. No solamente era como el llegar a prepararnos a bailar algo, sino sucedieron ahí fenómenos interesantes que ante mis ojos tenían que ser escritos. Fenómenos que de alguna manera me quebrantaban también a mí, pero me levantaban como ser humano. Estaba ahí la humanidad, un universo creándose, como siempre en una obra de danza. Sucede que los cuerpos hablan más allá de lo que uno mismo en ese instante está claro que se está diciendo. Y sin embargo la obra que se plasma y se transmite para ser presentada tiene una serie de contenidos que parecen a veces velarse en lo que es realmente hacer danza, crear danza. Y esto fue el impulso con el que yo quise empezar a escribir este libro. Son muchos los diferentes episodios de los cuales yo tuve que ir dando pie a mis ideas, cuando me di cuenta que iba a haber un lector que quizás tendría curiosidad en saber cómo es que se inicia todo esto, y hablar de las inspiraciones. Porque como digo en el libro, no es que tú tengas ya una idea concebida y con ella vayas a presentarla en poco tiempo en los escenarios. Es algo que estás construyendo, algo que surge en ti y que te está construyendo. Este constante devenir en ideas, en semánticas, en propuestas, en planteamientos, estaban necesitando encontrar un lugar a través de la escritura. ¿Cómo hacer una trama de una obra después de tanto tiempo de estar ligado a la ensoñación, al mundo de lo inmesurable, donde la dualidad entre lo que quieres ser y lo que no
está todo el tiempo constantemente dirigiendo tu mirada. Entonces, me parecía que había que darle una estructura. Si bien es cierto que la danza de los cisnes surge de otra obra, de una obra clásica que todos o la mayoría conocen, que se llama El lago de los cisnes, yo tenía que hacer una versión diferente, ligada a lo que a mí me estaba sucediendo como mujer, a mis discusiones constantes. ¿Por qué me minimizo? ¿Por qué me siento incapaz? ¿Por qué no puedo hablar y decir desde mi voz lo que siento? ¿Por qué el cuerpo dice tanto, expresa tanto y a veces parece que uno como mujer se tiene que delimitar a decir ciertas palabras? ¿Por qué, otra vez la pregunta, la mujer es tan señalada, tan enjuiciada? ¿Por qué no se le permite ser como es? Entonces, iban surgiendo todas estas diferentes conexiones, tanto en la coreografía como después, posteriormente, en el libro. Fue muy grato ir ubicando cómo actúa la memoria, cómo los acontecimientos están en una parte del cerebro trabajando, relacionándose, asociando, conjuntando fragmentos de la memoria para ir escribiendo desde la fenomenología, desde la poesía, desde el análisis, escuchando a los otros, porque esa escucha me fue muy importante. ¿Cómo estaría trabajando uno de los colaboradores de esta coreografía después de que yo veía implementado en el escenario su iluminación, la multimedia, el vestuario? ¿El público sabrá de esto? Lo intuye. Pero, ¿qué tanto sabemos de cómo cada disciplina, cómo cada área, cómo cada bailarín está en el día a día trabajando con el otro? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos procesos mentales? Entonces, muchos autores habían estado surcando en mi mente, los había leído durante muchos años, no me fue fácil comprenderlos. A la fecha, a Didier Anciu lo tengo que seguir leyendo, tengo que seguir las lecturas, los relatos de Clarisa Pinkola como si fueran una Biblia para mí, para volver a reconocer dónde está mi fuerza y dónde está la fuerza femenina y dónde podemos desde el cuerpo hablar de esos momentos de conexión entre lo femenino y lo masculino. Autores que me ayudaron a comprender el hecho de la representación, como José Antonio Marín, como la misma conexión desde María Zambrano, introduciéndome siempre a ese inconsciente, a ese lugar del bosque que uno tiene que atravesar con cierta rebeldía, con cierto atrevimiento, más allá de tu fuerza, para poder enfrentar aquello que no siempre estás de acuerdo a enfrentar. Es un libro que para mí reúne muchísimas ideas, que quizás se vuelve como un tejido difícil, porque a veces memorizo o me voy hacia la memoria, a veces estoy en el presente, me voy hacia la idea coreográfica, luego estoy pasando por lo que pensará Aristóteles o lo que podría haber pensado Aristóteles en relación a cómo estructurar una obra, pero también pensaba en mi manera de estructurar las coreografías, en que a veces estoy muy lejos de Aristóteles, pero cómo si me anclo a esas tradiciones, a esos lugares de la estructura ortodoxa, para poder desde ahí ir después encontrando mi camino, mi lenguaje, mi expresión. En el libro
voy reuniendo estos materiales, voy haciendo en 5 capítulos la construcción de bases, de ideas, pero siempre defendiendo que lo más importante surge en tu voz, en ser tú, en lo que tú piensas. Y que esa es la danza que hay que construir. No es un libro de recetas, no es un libro a lo mejor para hacer coreografía. Quizás es un libro en donde más esté la mirada de una mujer, de una madre, de una hija, que se sorprende cómo ha trazado su camino para llegar a hacer una obra coreográfica y que defiende esa voz. Creo que todos estos elementos teóricos se han basado también en el momento docente. Cuando soy docente, quiero enseñar al otro a hacer su búsqueda personal. He tenido que incurrir a todos esos temas, estos ejes, estas conductas, para a lo mejor por ahí organizar algo. Pero también el libro es poesía. Me encanta el relato que hago, después recordando toda la obra, episodio por episodio, lo que ahí el gesto del cuerpo decía, lo que expresaba. Me sorprende ver muchos símbolos, como dice Jung, de los arquetipos, de mis arquetipos, que están ahí viviendo. La sombra, la cueva, el lago, el espejo, la mujer trabajando en colectivo, el despertar y entrar hacia mi parte natural, hacia mis órganos, mis huesos, mis células, pero no solo las mías, sino las de las mujeres, para ubicar que el hombre pueda reconocer ese ser femenino y lo ame, porque al amar a la mujer podrá volver otra vez a acariciarse a sí mismo. Esto es lo que para mí fue introduciéndome a escribir este libro, y mucha disciplina también, muchas lecturas, profundizar en el hecho semántico del cuerpo que habla y que quería expresarse desde la palabra. No fue un trabajo sencillo. Por eso hoy estoy tan contenta de estar ya en la publicación de este libro y dejándolo al espectador, el cual no sé dónde comienza la obra realmente, si cuando el creador lo empieza a escribir o cuando el público, el espectador, lo empieza a leer. Pero uno tiene que saber soltarla, y con mucho gusto agradecerles el que se interesen por esta lectura de mundos inmersos en una expresión. Me siento muy contenta y pues muy afortunada de poder ser invitada a hablar de un libro tan importante sobre las anécdotas de la danza de los cisnes y los procesos. Me llevan a pensar mucho cuando se dice que no hay mejor creador que el que escribe y que postula como un hacedor de la escena, direccionando siempre el material sensible, las acciones, los medios, lo colectivo, los principios y finales que siempre están puestos, sobre todo compartiendo la incertidumbre de la creación, veniendo siempre de la reflexión, de los procesos artísticos que compartimos en el colectivo. Y me pregunto también, después de leer este libro, ¿qué hay detrás de una puesta en escena? De esos códigos corporales que se comparten, una idea original que surge y que compartimos,
y que traducimos conceptos y analizamos y los llevamos a una escena. Siempre el coreógrafo con su ojo clínico, analizando, conceptualizando, a través de una creación que devela una verdad ficcionada y que decanta una experiencia del cuerpo y de las formas de estar en este mundo. Desde esta parte sensible puedo entender este libro, y cuando digo de lo sensible me refiero a los sentidos, de una sensación que nos convierte en conciencia para entenderla. Es así como el cuerpo, como bien lo dice Cecilia Appleton en su libro, manifiesta una dirección de una mirada con los otros, con lo visible, con las emociones, con la activación de una memoria que reconstruye los hechos y que da un paso singular a una narrativa, como lo menciona la coreógrafa Cecilia Appleton, que nos lleva desde lo conceptual a lo anecdótico, de la experiencia a la trama, de la imaginación a la rebeldía, desde esa realidad a la ficción, y que no solo habla del acontecimiento dancístico, de su proceso como coreógrafa, como artista, sino también de una vida propia, la visión de la creadora que narra desde un lugar íntimo, pero conectado con lo más esencial de la acción de crear. En esa subjetividad que pretende ser objetiva y que todos queremos en la escritura de una trama de la danza, de los cisnes, tiene una mirada íntima de los cuerpos, de los bailarines que participaron en esta puesta en escena, como una fuente informativa vital que activa y motiva a la escritura. Muchas obras que hemos hecho nos invitan a esos procesos. Yo recuerdo en mi trabajo también tener las ganas de escribir lo que va detrás de la escena, de compartir no solamente la estructura, diríamos, artística, creativa, sino de la parte humana que vamos construyendo. Y que nos lleva a una concepción aristotélica, una mímesis, como lo menciona Cecilia Appleton en su libro, de cuerpos que reactivan los impulsos energéticos de los primeros años de vida, como lo menciona. Y ella dice, y recuerdo algunas palabras, como decidí construir una trama partiendo del tiempo narrativo, simbolizando la ficción y la relación de los personajes con sucesos fantásticos. Y esos lugares los utiliza de las fuentes de algunos relatos universales. Ella toma, incorpora, como muchos los hemos hecho, de otras referencias literarias, anecdóticas también, para poder habitar y crear personajes que habitan en el interior de un cuerpo como un organismo vivo que respira, que contiene elementos cuyos fluidos trasladan y modifican los tejidos y protegen nuestros huesos, como lo menciona ella, de esa parte somática que nunca olvidamos y que ella lo tiene muy claro, no solamente desde lo que construye en escena, sino desde lo que siente el cuerpo, desde esos huesos, desde esa espina, desde esos hemisferios. Y una visión que tiene en este libro la coreógrafa Cecilia Appleton es una visión escénica que va de una coreógrafa que convierte en una dramaturgia de una experiencia y una conexión de su cuerpo íntimo, pero también público. Es una memoria colectiva y nuevamente recurre a tres ejes importantes: la intuición, la imaginación y la rebeldía. Los invito a leer este libro que contiene no solamente una serie de procesos en cómo fue decantando la obra La danza de los cisnes, sino también el proceso de un ser humano que a partir de la danza se encuentra y se coloca como uno más de nosotros. Es un libro para todos, es un libro que, si bien nos sirve para poder tener como referencias a los que estamos hacedores de la danza, también nos sirve como personas que necesitamos encontrar esta intimidad y que la creación que nos pertenece a todos los seres humanos nos encontramos ahí. Los invito a leer este libro. Gracias. Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes. Es un libro apoyado por el PADIR 2019, escrito por Cecilia Appleton, y resulta ser ahora una pieza histórica para encarnar todo lo que implica el camino del proceso coreográfico
como bien también lo has mencionado, Cecilia, no como un proceso meramente individual, sino también colectivo y que se proyecta a muchísimas aristas y horizontes. Estamos con Margarita Tortajada, muchas gracias Margarita. Estamos también con Javier Contreras, que estarán acompañándonos en estos comentarios y lecturas múltiples, bien acompañados también de un espacio maravilloso como el MUAC. La lectura del libro de Cecilia Pletón, La danza de los cisnes, anécdotas de un proceso, me conmovió por varias razones. Una, porque me permite conocer más a una persona que quiero mucho y que aprecio su trabajo. Y lo otro, porque me permite también entender como el crecimiento de la danza en México, como sus apuestas artísticas y vitales y epistemológicas, digamos. Es un libro que me permite entender que Cecilia es una artista que reivindica en la práctica el paradigma romántico del creador, de la creadora, es decir, alguien que discute con la fealdad del mundo delodado, fealdad entendida como injusticia, limitaciones, opresiones, falta de verdad. Disputa con este mundo, con este mundo de fealdad desde sus apuestas estéticas. Ahora, lo que me gusta mucho también del trabajo de Cecilia es que estas apuestas estéticas no son estetizantes. Entonces es una artista romántica muy particular, porque creo que ella se ha empeñado más en generar experiencias estéticas veraces y no tanto atrapadas o no tributarias de un esteticismo muy fuerte de la danza mexicana. Pienso que es una de las características de nuestra danza, esta atributación al esteticismo, que tiene una explicación social, histórica, obvia. Alguna vez le dije, recordando unas palabras del doctor Sergio Fernández, cuando hablaba del barroco, que él decía que los escritores del barroco español habían construido cárceles de luz, y a veces pienso que la danza mexicana contemporánea ha hecho como virtud estas elaboraciones ferozmente esteticistas, que son al mismo tiempo triunfo, pero también cárcel. Y creo que Cecilia casi desde un principio decidió construir en esta su disputa estética con la fealdad del mundo, construir no desde el territorio del esteticismo, sino disputando con ese esteticismo, para precisamente darle voz a lo que no tenía voz. Entonces, bueno, eso me entusiasma del libro. Ahora, es un libro extraño, es un libro que yo digo que es un libro que es un palimpsesto, porque es texto sobre texto. Tiene un primer texto que es pues la referencia inevitable del ballet del Lago de los Cisnes. Entonces ella hizo un texto coreográfico que dialoga con ese texto coreográfico, pero después a ese texto coreográfico que dialogó con el texto coreográfico de base, hace un texto reflexivo, que es un texto reflexivo, conceptual, literario en devenir, porque a mí me parece que su texto está organizado con la lógica del fluir de la palabra del inconsciente, y esto también me pareció muy interesante. Yo comentaba hace rato que pienso que este libro también expresa cómo cuando la danza habla, por decirlo así, o cuando el cuerpo dancístico habla con esta palabra que brota de este fluir anímico, afectivo del inconsciente,
Entonces no me parece casual que en el libro haya tantas referencias a ámbitos, a autores del ámbito del psicoanálisis, a Didier Rancière, Jung, bueno, se me van ahorita otros nombres, pero hay una referencia, Bachelard, hay una referencia al mundo de esta otra manera de situarse y de reflexionar, que es el de la deriva, el ir uno al mismo tiempo ser el agua de mar y la barca que lo surca. Y creo que este texto es eso, es un relato que es esa agua de mar, ese manantial de la obra, y su narradora, la gente que le está surcando, la persona creadora que le está surcando con su canoa, pues, ¿no? Eso me hace pensar, a lo mejor es una locura, pero en un texto, en una cosa que dice muy bonita Yuri Lotman, que dice que para él el origen de la semiosis es el sueño, porque dice es el momento en el que las marcas de la experiencia cotidiana se expresan en el mundo onírico, todavía no como palabras, sino como imágenes, pero imágenes que cuando son relatadas se convierten precisamente en signos, en ámbito semiótico. Y creo que el discurso de Cecilia en este libro está en este territorio, en esta zona, digamos que me parece muy interesante, muy apasionante. Me gusta también que puedo ver el esfuerzo y el placer de Cecilia por apropiarse de la palabra. Me gusta mucho cuando remite a una anécdota personal de su madre tocándole una campana ante los labios porque no podía hablar, y resulta que escribió un libro que está lleno de palabras en deriva, y donde ella tiene, por ejemplo, la audacia de conjugar los verbos de una manera muy personal, y que uno sabe que no hay error, lo que hay es una apropiación poética de la palabra. Entonces, todo esto pues a mí me conmueve, me entusiasma, y bueno, también pienso que precisamente como está construido de alguna manera con la lógica del inconsciente, con la lógica de los sueños, pues hay desplazamientos, condensaciones, coincidencias, acordes, y eso me interesa mucho porque, por ejemplo, en este asunto de los desplazamientos, me encantó que en su obra, en lo que ella relata de su puesta en escena, el cisne negro y el cisne blanco son maneras, no para pensar eso que, hablando con la maestra Faraila Sevilla, alguna vez me platicaba que los coreógrafos rusos montan a Odile y a Odette bajo la perspectiva de lo que se entiende como el eterno femenino, y Cecilia hace un desplazamiento porque utiliza esa figura del cisne negro, del cisne blanco, para hacer su crítica de la experiencia amorosa masculina. Y entonces eso me pareció ya de entrada algo muy interesante, y es una obra donde hay la reivindicación de la capacidad generadora, problematizadora, y de profundas sabidurías femeninas que son un reto para la experiencia masculina patriarcal. Entonces, pues, ¿qué puedo decirles? Es un libro que me entusiasma, es un libro que me invita a navegarlo, y pues bueno, yo los invitaría también a que se zambulleran en este río de palabras. Porque ya con esto termino, lo prometo. También me encanta
porque al contrario de lo que mucha gente dice de que la danza surge cuando se acaban las palabras, yo pienso que no, sobre todo en el apartado donde Cecilia describe las escenas, uno se da cuenta cómo el movimiento y los cuerpos están llenos de palabras. Entonces realmente existe el quiasmo de Merleau-Ponty, no es mentira. Hay esta banda de Moebius entre cuerpo, palabra, palabra, cuerpo, y eso está en el libro. Y bueno, yo con esto terminaría. La publicación del libro Anécdotas de un proceso de Cecilia Appleton debe ser vista de varias maneras, desde mi punto de vista. Primero, como el testimonio de una coreógrafa, de una generación en específico en México que surge, digamos, creativamente a finales de los 70 y que reflexiona en su hacer. Además de ese testimonio personal de ella, artista escénica, también lo considero como un testimonio de un grupo de creadores que han decidido que no es suficiente con la danza y que se han visto en la necesidad de llevar a escritos sus reflexiones, sus procesos, sus dudas, sus intereses, sus motivaciones para crear. Y eso, ambas cosas, tanto el testimonio personal como el de esa generación que está preocupada por reflexionar sobre su quehacer, es lo que nos brinda el libro que nos ocupa. No es un recetario, no sigue ni siquiera cronológicamente la creación de la obra, sino que son momentos, son hallazgos, son dudas, son como dubitaciones de ella, de Cecilia, para decir cómo hice esta obra. Y no nada más cómo la planeé y cómo se llevó a cabo, o sea, las cosas prácticas, sino qué me llevó a plantear cierta imagen, qué me llevó a trabajar con tal bailarín, qué me llevó a utilizar tal música o a formar un equipo multidisciplinario para que la obra cobrara vida. Y entonces podemos leerlo, no hay un orden específico para leerlo, porque podemos encontrar esas reflexiones en diferentes momentos. Y además las reflexiones de quienes participaron en el proceso creativo, qué les significó, qué aportes les dio a su vida, qué aportes dieron ellos o ellas a la obra, y qué aportes nos puede dar a todos nosotros como interesados de la danza, como investigadores, como espectadores, como personas que queremos entender un poco más a nuestra época a partir de sus creaciones artísticas. Yo decía que Cecilia pertenece a una generación en específico. En el caso mexicano, una generación rebelde, una generación que rompió con una forma de hacer danza, de organizar las compañías, de crear, de relacionarse con la burocracia cultural, de exigir los derechos que como artistas tienen. Y todo eso se ve en el libro. Ella no está diciendo qué hizo en cada momento de su historia, pero esta obra y este libro son parte de su biografía creativa. No podemos verlo así totalmente aislado, sino tenemos que entenderlo en ese devenir de Cecilia, en ese devenir de esa generación, que de la rebeldía pasó a institucionalizarse, digamos, porque se convirtieron en ahora los que tienen mayor peso, los que tienen mayor influencia, los que tienen una voz más fuerte que el resto de los artistas que son jóvenes, que están surgiendo, pero que se han mantenido, sobre todo en los aspectos creativos, con esa rebeldía. Y por eso no es una receta su libro, porque no repite las fórmulas. Y digamos, si tiene alguna fórmula, alguna regla que tiene que obedecer, es eso.
no repetirse, no utilizar lo que ya le dio, que ya le dio resultados, sino explorar, sino tratar de encontrar su voz propia, la voz de sus artistas escénicos que participan con ella. Y de una manera muy especial dentro de la biografía creativa de Cecilia y de esta coreografía en especial, está la voz de la mujer, de una mujer que lucha para que las mujeres tengamos voz. Y la voz de Cecilia está en la danza y ahora también en este libro. Entonces, es también parte de ese movimiento de mujeres que se quieren hacer escuchar, que quieren transformar las formas en que se ha entendido lo femenino y que lo hace de la manera más directa que puede hacerse, que es en los cuerpos de hombres, de mujeres, de todos los artistas que participan y que impactan finalmente a los y las espectadores. Pero sabemos que tienes un recorrido de creación coreográfica impresionante. Quisiera saber, bueno, ¿por qué La danza de los cisnes es aquella obra que te empuja a escribir este libro? Bueno, pienso que yo ya hubiera querido desde antes escribir sobre varios de los procesos coreográficos que en el pasado también he tenido, pero no me lo permitía o no pensaba que era yo capaz de hacerlo. Siempre creí que alguna persona, algún investigador se interesaría por hablar de ese proceso y siempre yo decía cuando estaba en los procesos coreográficos, esto se tendría que escribir, aquí tendría que venir un investigador, porque justamente lo que sucede en los procesos es muy fuerte y no solamente te sucede a ti, que quiero también aclarar, sino que te das cuenta que le sucede al colectivo, ¿no? Lo que está pasando ahí. Y porque son, no sé, como que también muchos años de prepararme y de estudiar y de leer sobre los procesos creativos. Entonces ahí me di cuenta que yo me estaba pasando lo mismo que a otros creadores, que como tú dices, esto de vivir en la duda no es solamente que me pase a mí, sino que el creador está constantemente buscándose a sí mismo y se está construyendo al mismo tiempo que se está construyendo la obra. Y que yo quise ver también si eso les pasaba a los bailarines. O sea, bueno, ya me está pasando a mí, pero también me estoy dando cuenta que les está pasando a los demás. Que mi hijo está como bailarín en este momento, pero usando elementos de asociación infantil, de asociación dancística, de conexión, de memoria, y que lo mismo le está pasando al otro bailarín, que además viene corriendo de hacer muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace que el bailarín tenga cuerpo y resistencia para poder estar expresando una obra? Entonces ya había muchas preguntas acumuladas, yo pienso, y que ya tenía yo que darme esta tarea y cumplirla, porque varias veces, como digo en el libro, me pasó como con la misma coreografía. Yo quería abandonarla. O sea, también decían, ¿para qué nos sirve? ¿A quién le va a servir? ¿A quién le va a interesar? Cómo la mente también funciona en ese sentido de limitarte, ¿no? Y bueno, por eso yo escribo sobre el proceso de la danza de los cisnes, porque fue un proceso muy largo en donde se fueron reuniendo muchísimas vertientes y creo que quedaron temas fuera. Y dicen que navegas por un montón de aristas. Vemos psicoanálisis, vemos filosofía, vemos por supuesto poesía, toda tu sensibilidad y como bien también mencionas, Javier, con una honestidad y una búsqueda justamente de la veracidad creadora impresionante. Y en efecto, es una veracidad colectiva, a mi parecer erótica,
hay una sensualidad y un erotismo en las palabras de Cecilia y en la creación misma de Cecilia que, bueno, se están emanando todo el tiempo. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Pues la danza es sensual, no lo puedes evitar. Y si además tienes este colectivo que está trabajando con estas ideas, que además tienen referentes eróticos, ¿no? Claro. Que hablan de la sexualidad y del amor, pues ¿no? Resulta una obra con ese barniz, digamos, Claro, lo refleja. y yo creo que mucho después lo que tú dices, ¿no? De la sinceridad, la honestidad, Cecilia se desnuda, no pone límites, ni en el libro ni en la obra. Entonces lo hace más, como que llega más, ¿no? a la parte sensible y a la parte sensual. Es como si tocara muchas capas de piel para abrirnos una rendija de ese mapa corporal. Sí, pero a mí lo que también me gusta es que no es un trabajo artístico sobre lo erótico que idealice lo erótico, sino que lo problematiza. Entonces, eso bueno, viene desde Campos con Historias, la obra sobre Aura, etc. ¿no? Es decir, eso me gusta, es que es un territorio que es también como de encuentro y desencuentro de los pares, ¿no? O de los que no son tan pares. Claro. Entonces, eso también me parece muy, muy interesante, ¿no? Es un territorio de gozo, de verdad, y también de fisura. Y creo que eso está, por ejemplo, en el libro creo que está muy, muy trabajado esta parte. Y me gusta mucho lo que dice en el libro y lo que hace rato escuchamos en la entrevista, de cómo particularmente en esta obra hay una invitación a los varones para, dice, si amas a una mujer vas a poder también recuperar la caricia para ti. Eso me pareció sumamente interesante. O sea, no es un eros idealizado, sino es un eros problematizado en el mejor sentido de la palabra. Eso también me parece muy bueno. Sí, se problematiza justamente el cómo se han construido también esas concepciones genéricas, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, y que además en la obra se refleja también una búsqueda, a mi parecer, muy profunda sobre el amor en ambas partes, el amor masculino, el amor femenino, pero en efecto no desde una idealización, sino una encarnación bien profunda desde la maternidad, desde el proceso también del camino de vida que pueden recorrer cada uno. Sí, y cómo además eso es lo que hace que el creador se particularice como creador expresivo, ¿no? ¿Cómo fuiste atendido desde niño? ¿Dónde estuvo tu mirada perceptiva desde cuando eras parte de un núcleo familiar? Y después eso, ¿cómo se convierte en tu propuesta expresiva, ¿no? Sí. Hay una parte del libro que, como me gusta, donde nos dice Cecilia: todas las mañanas hago una solicitud al universo para reconocer la presencia de sutilezas inspiradoras, agradeciendo su aparición en este momento, ya que ellas me son prestadas para componer una danza. Y está increíble porque en efecto refleja, o sea, es como, para mí fue una revelación de, claro, es que así crea Cecilia, asombrada y agradecida. Bueno, y a mí esto me recuerda, ¿no? Cuando estaba leyendo no lo pensé, pero ahora que lo recuerdas, pues es el método surrealista de encontrar las correspondencias, ¿no? Como dicen, los vasos comunicantes. Y bueno, y hay autores que dicen que el surrealismo es de alguna manera una continuación de las apuestas románticas, y yo creo que es un artista romántico, no en el sentido del romanticismo Sí. de la muchacha cándida para nada, ¿no? Sino
de quien interroga desde el territorio de la belleza, entendido como las apuestas por la ética, por la veracidad. Soy Isaí Appleton, miembro de la compañía Contradanza desde hace 20 años, integrante de la coreografía La Danza de los Cisnes en su elenco original. A 10 años de la creación de la obra y después de muchos procesos diferentes que la obra tuvo, estamos de fiesta con esta publicación del libro Anécdotas de un proceso y dándole un poco lectura a diferentes páginas y a diferentes capítulos. Voy a quedarme con los capítulos que tienen como referencia hacia mi trabajo en la compañía, porque me parece que siempre Cecilia se ha abierto en su intimidad para mostrar diferentes factores que como creadora y humana la llevan a su quehacer artístico. Como su primera incursión como escritora, y bueno, como el intento que ella está haciendo, ¿no?, de generar estos nuevos procesos de diálogo a través de las letras, sigue teniendo esta cuestión de abrirse, ¿no? Se abre y abre su corazón y abre su intimidad, abre como el backstage de esta coreografía que, aunque ha sido vista por muchas personas e interpretada de diferentes maneras y semióticamente tiene tanta información, ella decide mostrar, o más bien revelar, los secretos detrás de, ¿no? Entonces, estos capítulos en donde estamos en nosotros representados y la relación madre-hijo, pues me parecen sumamente importantes para que también nos demos cuenta como creadores que los procesos tienen esos momentos, ¿no? O sea, la danza de los cisnes puede ir tomando diferentes caminos, o fue tomando diferentes caminos, dependiendo de lo que iba sucediendo en nuestra intimidad también, ¿no? Incluso trabajar por universos junguianos, ¿no? Y encontrar como la oscuridad dentro de cada uno de nosotros hizo que generáramos diferentes reflexiones y que trascendiera mucho más allá solo de la relación que teníamos Cecilia y yo hacia los demás bailarines, ¿no? Esa vibración o esa energía que se generaba podía ser también como representada en los demás, ¿no? De repente, a la mitad del proceso, apareció una madre, ¿no?, que también en el libro está mencionada, la madre de estas aves, y yo imagino que para ella también fue surgiendo, ¿no?, como necesidad de esta figura femenina matriarcal, ¿no?, como este poderío que puede generar la parte femenina, ¿no? La danza de los cisnes para mí siempre también tuvo que ver con eso, con hundirme éramos solamente 2 hombres, ¿no?, y puras mujeres, y a hundirse en ese lago lleno de cisnes femeninas, ¿no? Muchas veces, y ahí lo comento en el libro también, podía yo verme representado en el personaje, ¿no? El personaje que se fue construyendo a lo largo de los años, y como el libro menciona, me veía representado, ¿no? Como podía ver esta cuestión como masculina dentro de un universo muy cargado de feminidad, ¿no? Y pues me gustaría ahondar en la función o el gran valor que yo le veo a esta publicación hacia los procesos creativos, hacia esta forma que decía, ¿no?, de que Cecilia se abre hacia el mundo, ¿no? Abre un proceso. Mucha gente, yo imagino, que no se dedica obviamente a la danza, ¿no?, o a las artes escénicas, quisiera tener tiene como esta duda, ¿no?, de qué sucede durante los procesos. Y me parece que esta publicación está muy variada en ese sentido, porque podemos saber todas estas cosas que ella recopila, ¿no?, entre textos, entre imágenes, entre cultura pop, entre cultura
de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, todo este conjunto, eso lo tenemos, que es lo que más o menos imaginamos que es un proceso artístico, creativo, pero también tiene esta otra parte, ¿no? Esta parte de sus debilidades, esta parte de que quien está creando es un ser humano, ¿no? Se empieza a preguntar si está sobreexigiéndole a los bailarines, ¿no? Pues me parece que en ese sentido es muy valioso lo que Cecilia propone, no solamente en el libro, obviamente al ser mi coreógrafa y mi mamá, ¿no? Voy a tener como este punto de vista tal vez, pero tratando de ser muy objetivo, como siempre lo he querido ser. Me parece que es muy valioso, ¿no? Saber cómo el artista se sobrepone a momentos de bloqueo, ¿no? Se reconfigura y se reconstruye. Yo creo que esto, incluso para las personas, su día a día, ¿no? Siempre he creído que en el arte o en la creación es un gran aprendizaje para cualquier otra labor. Cómo poder, justamente los artistas en los momentos más oscuros es cuando podemos encontrar nuevas soluciones o nuevos caminos, ¿no? El libro, tanto el libro como la obra, se meten en este bosque oscuro, se pierden, se reencuentran, y realmente creo que es muy importante pues darle una leída y hacer como nuestras propias reflexiones. Que además toca esos vínculos de lo real o suprarreal, no sé cómo llamarle, digamos, profundiza también en el fenómeno de la caricia, del tacto, de la ternura, que pareciera que socialmente se ha estigmatizado también al varón como lejano del ámbito de la ternura, y tú justamente lo buscas en la danza de los cisnes, el tacto, la caricia y la ternura como una forma también de encontrarse a sí mismo. Pero en la segunda versión, debo decir, Cecilia, parte de su proceso creativo es que hace revisión, hace cirugías mayores, ¿no? Entonces puede transformar una obra como Camas con Historia, por ejemplo, que esa la recuerdo perfecto, la primera y la segunda versión, y Lago de los Cisnes, la danza de los Cisnes, transforma a los personajes, los significados, los papeles que van a jugar bailarinas, cisne, hombre, cisne, ¿no? Estilo mexicano. ¿Por qué? Pues porque se cuestionó. Claro. Por razones éticas, políticas, morales, artísticas y de otra. Claro. Entonces la versión que tú conoces es esa, pero la original era de otra. Sí, y por eso me encanta Margarita, porque ella puede reunir estos diferentes momentos, diferentes fases, ¿no? de cómo voy construyendo y cómo fui creando, y es que tiene razón, por una cuestión ética, por una cuestión estética, no terminaba yo de ubicar que solamente entrara un hombre lobo a quererse conquistar a todas las mujeres, sino que había algo ahí mucho más profundo de lo cual estaba yo hablando, y esa era la dualidad que tenía este hombre para poder conectar con esas aves que estaban en este lago, en este bosque natural, y poder conectar con una parte de él que no estaba encontrada y que debo de confesar que sí está en el hombre, pero que también yo lo ubico como en la parte de las mujeres, claro, ¿no? Las mujeres hemos modificado mucho de nosotros, entonces sí, por ahí es cierto. Yo no sé si esto en la obra, con los espectadores, ¿qué cause, ¿no? O sea, ¿qué le cause al espectador ver ese cambio, esas versiones? Pero sí sé que los mismos bailarines, y lo hablan en el libro, algunos de ellos, a mí me dijeron primero que yo era un lobo, ¿no? Pero ya después ya no soy un lobo, pero se quedaron rasgos del lobo, ¿no? En este cisne negro. O a mí me dijeron que era una cisne, pero ya después ya no era el cisne, sino era una ave más, ¿no? Pero muchos gestos de la cisne, que cómo se mueve el cisne, los tenía en mi propuesta creativa. Entonces,
cómo es mover también al grupo, ¿no? Cómo es que ellos mismos incidan en cambios y que no se casen, porque también eso sucede. Sí, en el libro se menciona también de una manera muy precisa cómo te abriste también pues, a escuchar a los mismos bailarines, a los bailarines como estos seres sensibles totalmente con una historia detrás y que también están leyendo lo que tú quieres decir, pero al mismo tiempo quieres escuchar también lo que ellos quieren decir. Sí, por supuesto, sí. Ser parte del proceso de la danza de los cisnes realmente ha sido una experiencia maravillosa, y sobre todo maravillosa porque si bien es cierto que cada quien vive un proceso a su manera, a mí me tocó vivirlo a un lado prácticamente de Cecilia Appleton, considerando desde un principio las necesidades que ella planteaba para llevar a cabo su obra artística. Una obra artística que realmente daba mucho que imaginar y que nos daba mucho material a todos los creadores externos, de todos los elementos que podríamos aportar. La danza de los cisnes es un viaje maravilloso que inició pues, en 2011 y que hasta la fecha, inclusive ahora con este libro, continúa un camino, ¿no? Y ese camino donde un libro como el que hace Cecilia Appleton muestra todos los detalles en todos los sentidos de lo que fue la creación, pero no desde el punto de vista rígido, desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de un creador y de su interrelación con todos los creadores que participan con ella. Cecilia nos narra en este libro una serie de detalles que inclusive uno mismo los vivió, pero ni siquiera se los imaginó que fueran a suceder o que sucedieron como tal. Cecilia nos está iluminando un camino en todos los sentidos, porque finalmente este material dice muchas cosas, y es cierto, están dichas ahí, pero también ese decir nos lleva a sentir todos los aspectos que de una u otra manera formaron parte de la danza de los cisnes. Yo creo que es una experiencia maravillosa en todos los sentidos y además única, porque difícilmente se hace una coreografía o se empieza a generar una coreografía en un colectivo de trabajo que a su vez pasa por un proceso de trabajo que realmente fue un proceso largo y que concluye, o no concluye quizá, sino más bien que continúa con un libro que Cecilia tiene la capacidad de escribir y de detallar en todos los sentidos. Yo realmente me siento muy privilegiado, porque además la forma de escribir de Cecilia obviamente es muy particular, muy peculiar, en el sentido de que ella nos muestra tantos detalles y nos dice tantas cosas con unas cuantas palabras, ¿no? Palabras que en todos los sentidos están llenas, están completas de toda una experiencia que nos tocó vivir en ese proceso. Enhorabuena y pues bueno, a disfrutar ese libro, pero no solo a disfrutarlo, a sentirlo. Gracias. Sí, la historia del otro me es muy importante, con el tiempo más, porque creo que lo escribo en un libro, me veo con las generaciones. Entonces, como que parece que no, pero yo toco más a una mujer madura. Y en este caso yo quería hablar de diferentes etapas de la mujer. Entonces, volver a escuchar a la mujer joven y cómo cada uno podía estar inmiscuido en el tema, en mi provocación, pero que ellos sintieran, para poder expresar con más fuerza, lo que yo quería era verlos a ellos. Claro, sí. Que está este concepto de la mujer del hueso. Está increíble. ¿Tú qué piensas, Javier? No, pues a mí me sorprendió la formulación, pero me recordó, bueno, recién estuvimos en un proceso de selección
Y hay una muchacha chilena, creo que hablaba de la democracia del hueso. Algo como de porque es lo que compartimos todos y como que es una especie como de corporalidad esencial, sostén esencial. El hueso. Y entonces cuando lo encuentro acá, me gustó la imagen. Aparte, porque bueno, pues, lo que tiene de la cura, ¿no? Y bueno, se me hizo muy interesante también. Es que, digamos, el planteamiento, el relato que hace de la obra me da mucho gusto porque me pone a pensar en la mujer sabia, pero una mujer sabia que, como en el caso del erotismo, no está idealizada, claro, sino de que es una sabiduría que se construye de manera compleja, contradictoria y con aciertos y desaciertos. Y entonces está esta mujer hueso o portadora del hueso del sostén que está guiando a sus compañeras, pero también en la obra se habla de estas contradicciones del crecimiento, ¿no? de construirse como mujer sabia. claro. Entonces eso también me gustó mucho. Porque precisamente como yo creo que es una apuesta por la veracidad, entonces no hay un lugar fijo de verdad, sino hay un esfuerzo por ser veraz, y eso es muy bonito. Un camino, está maravillosa esa visión. Este libro ha llegado a tierra como el final, ¿no? A ver si no spoileé algo. Margarita, ¿con qué quisieras cerrar? Pues yo en el prólogo utilizo la figura de la mujer lobo, porque Cecilia se construye como mujer lobo, ¿no? A partir de su vida, a partir de sus experiencias y a partir de sus lecturas. Entonces hay como una identificación. Y entonces yo retomo esa mujer lobo con este cisne lobo original, ¿no? de los cisnes. Entonces para mí la obra de la danza de los cisnes siempre quedó un poco como de los cisnes, ¿no? Pero ahora ya no lo pienso así por el personaje lobo, sino por Cecilia. O sea, Cecilia le dio esa forma de lobo a los cisnes, esa forma de hombre o de mujer, de carne y hueso, de esos cisnes o de esos aves o de esos lobos o lo que sea. ¿Sí me explico? Sí. O sea, para mí eso del lobo es la sabiduría, es la inteligencia, es la intuición, pero también es la carne, Claro. es la calidad, ¿no? Y entonces, pues sí, es la danza de los cisnes, lobos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, Margarita hace su propia interpretación en el prólogo maravilloso, que bueno, yo le agradezco muchísimo esta escritura tan fuerte que cuando la leí dije, wow, es todo un libro, ¿no? Cómo estar cerca a esa escritura, ¿no? De una mujer que bueno, que tiene muy claro cómo poder darle organización a las ideas. Yo me siento honradísima de que Margarita haya sido la que escribió el prólogo. Gracias que me invitaste. Javier, quisiera cerrar con... No, pues más bien agradecer la invitación a Ceci para comentar su texto y bueno, a ti por también. Es un libro hermoso y ahorita que lo mencionas, con dos escrituras femeninas, o sea, creo que es bonito que el libro esté introducido por Margarita y que se ha cerrado por Margarita, porque creo que es una escritura, a lo mejor digo una barrabasada, pero se me hace muy empática, muy leal, muy solidaria con el texto de Ceci, y entonces le da, digamos, el encuadre social, histórico, reflexivo, ¿no?
que le da toda su, que enfatiza toda la dignidad y el valor de la apuesta ética y estética de Ceci. Y el libro, entonces el libro me estoy imaginando como de puerto a puerto, como el puerto del prólogo y el puerto del epílogo, y el recorrido en medio es el libro, que es alguien que está apropiándose del discurso. Es que eso es súper bonito, o sea, no es alguien que le gana el discurso, claro, no tributa el discurso, sino que se apropia del discurso. Por eso digo que hasta unas conjugaciones maravillosas y extrañísimas, unos usos verbales, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero son iluminadores, entonces, porque, exacto, no es tributar, digamos, la corrección del lenguaje, sino apropiarse del lenguaje. Y eso es muy bonito, y eso se ve en el libro, apropiarte de ti, de la obra, de tu eros, de tu sabiduría, etc. Y del lenguaje. El cuerpo como palabra misma, ¿no? Eso es muy bonito. Exacto. Sí, es un libro en ese sentido, desde mi punto de vista, lleno de ritualidad, lleno de esos ciclos que se van aparentemente cerrando, pero realmente abren pues universos alternos, debo decirlo, porque además cada quien lee los textos también a partir de toda su historicidad, de todo su contexto, y lo va vistiendo, y a mí me parece fascinante todos los puertos, como bien dices, Javier, a los que nos llevas a los lectores. Así que muchas gracias por este gran regalo para la danza, para la coreografía, para la creación, para la misma filosofía, me parece que es un regalo para el mundo. Ceci, muchas gracias. Y recordemos que estamos también en un contexto de pandemia, por lo que la impresión del libro saldrá como a finales de noviembre, pero Ceci tiene una actitud generosa totalmente para quienes quieran adquirir el libro. Pueden escribirle su correo y a ver, cuéntanos más, Ceci. Pues sí, para mí es todo un placer el que me den esta oportunidad de presentar este libro y que pueda los que nos estén escuchando pues interesarse en él, por lo cual pues me parece que pueden comunicarse a mi correo, que es ceciliaapleton@hotmail.com, con una intención personal para adquirir el PDF, que es la manera en que yo puedo ahorita ofrecerlo, de aquí a que se publique, que pues si estoy así, que no pase más, que no vuelvan a cerrar, que todo siga en marcha para que las imprentas abran. Y pues nada, eso, invitarlos con mucho gusto. Yo lo haré porque me parece que el libro pues lo que quiere ahora es diálogo, ¿no? El diálogo con el otro, y ha sido un primer diálogo muy acogedor, pero me imagino que pues los libros tienen muchas aristas, no solamente el de sentirse acompañada tan rico con mis colegas, a los cuales les agradezco sus palabras, sino también el de ubicar las preguntas, los desacuerdos o lo que puede ser un detonador para seguir por ahí o para nunca hablar de eso. Un diálogo lleno de honestidad, escriban. Y bueno, pues muchas gracias, Margarita. Gracias. Gracias, Javier Contreras. Gracias, Cecilia Apleton. Muchas gracias también al MUAC por prestarnos este maravilloso espacio lleno de luz. Es como una invitación a levantar la mirada y a sentir ese viento en la piel que tanto falta nos hace, con esa caricia a la que Cecilia Apleton también nos invita con sus obras. Gracias. El libro Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, de mi autoría, fue publicado por Ediciones La Cuadrilla de la Langosta.
con el apoyo del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes del Centro Nacional de las Artes en su emisión 2019. Cuenta con el prólogo de Margarita Tortajada y las fotografías de Brenda Hernández y Ricardo Ramírez Arriola.